Hola, en este vídeo vamos a ver el teorema del coseno. Ya en un vídeo anterior habíamos visto el teorema del seno y ahora vamos a demostrar el teorema del coseno y un ejemplo donde se puede aplicar. El teorema del seno y el teorema del coseno son dos resultados que sirven para resolver cualquier triángulo. Para resolver un triángulo a mí me van a dar unos datos y a partir de esos voy a obtener los demás. Como ya habíamos visto en el teorema del seno, no siempre nos podía servir el teorema para resolver triángulos. Había casos donde no se podía. Con el resultado que vamos a ver en este vídeo, con el teorema del coseno, con ambos ya sí que vamos a poder resolver cualquier triángulo. Para este vídeo lo que vamos a hacer es utilizar un recurso GeoGebra cuyo enlace voy a dejar en el vídeo. En este recurso, que es la introducción a la trigonometría, por una parte aparece todo lo relacionado con las definiciones de las razones trigonométricas y después el teorema del seno y del coseno, y a partir de ahí todos los posibles casos que se me pueden dar de un triángulo, de resolución de un triángulo. Pues bien, vamos a ver el teorema del coseno, primero teóricamente a ver cómo obtenemos unas fórmulas, y la idea va a ser exactamente la misma que utilizábamos para demostrar el teorema del seno, es decir, partir de dos triángulos rectángulos en los cuales ya puedo trabajar. Dados dos triángulos rectángulos, tanto utilizando Pitágoras como utilizando las razones trigonométricas, tendremos unos resultados que nos permiten resolver el triángulo. En este caso, lo que vamos a utilizar en la demostración será lo que está señalado aquí. Por una parte, si me fijo en el triángulo este de la derecha, utilizando Pitágoras, la altura al cuadrado igual a la hipotenusa b al cuadrado menos el cateto contiguo, este n al cuadrado. Si tenemos en cuenta la definición de coseno de un ángulo, en este triángulo rectángulo tendremos que el cateto contiguo es igual a la hipotenusa por el coseno de c. Con estos datos, la idea del teorema del coseno y del teorema del seno es obtener una fórmula donde no necesite yo calcular previamente la altura de ninguna manera, es decir, buscamos relaciones entre los ángulos A, B y C y los lados A, B y C. Si partimos, por ejemplo, en este triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras, c al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos. M cuadrado más la altura al cuadrado. Sustituyendo m por, tal cual está puesto aquí, por a menos n, tendríamos a menos n elevado al cuadrado, más la altura al cuadrado. Habiendo utilizado Pitágoras, teníamos que la altura al cuadrado es igual a b al cuadrado menos n al cuadrado, y tenemos esta expresión. Si desarrollamos este cuadrado, tendremos a al cuadrado más n al cuadrado, que se anula con este menos n al cuadrado, menos el doble de a por n, menos el doble de a por n. Ya solo nos queda de esta expresión poner n en función de los datos del triángulo. Como habíamos puesto aquí, n es igual a b, la hipotenusa por el coseno de c, 2ab coseno de c. Pues bien, tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Esto ya es el teorema de Pitágoras, el teorema del coseno, pero se asemeja muchísimo al teorema de Pitágoras. Fijaros, un lado al cuadrado igual a la suma del cuadrado de los otros dos, suma de los cuadrados de los otros dos, pero hay que quitarle este valor. En muchos sitios a este teorema del coseno, lo llaman teorema de Pitágoras generalizado. Si hiciésemos este razonamiento trazando la altura desde b, trazando la altura desde c, obtendríamos expresiones similares. Es decir, cualquier lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de esos dos por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, en este caso a, c y b, que sería a. Estas tres expresiones son el teorema del coseno.
Vamos a coger un ejemplo para ver cómo se utilizaría este teorema en un caso concreto. Por ejemplo, vamos a coger un triángulo donde a mí me den dos lados, en este caso llamados A y B, y que me den un ángulo, el ángulo C, que sería el ángulo comprendido entre ellos dos, entre A y B. Si nosotros tuviésemos que construir un triángulo en esta situación, lo que haríamos sería, primero trazaríamos, por ejemplo, el segmento A. A partir de ahí trazaríamos el ángulo que me hayan dado, en este caso era 50. Una vez que tengamos este ángulo, como necesitamos la medida B, esta la pondríamos aquí, es decir, sencillamente trazaríamos un arco que mida B, ya tenemos este punto y habríamos construido el triángulo que piden en el enunciado. Vamos a ver cómo podemos calcular el lado C y los otros dos ángulos que me faltan. La resolución sería, bueno, si aplicamos el teorema del coseno con la fórmula que acabamos de obtener para calcular C, fijaros que en este ejercicio tenemos A, tenemos B y tenemos el ángulo C. Calculando con los datos que tenemos aquí, tendríamos que C al cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado, B al cuadrado, 6 al cuadrado, más 4 al cuadrado, menos el doble de estos dos, por el coseno del ángulo que forman estos dos. Al final obtenemos que C al cuadrado es 21,15 y de ahí que el lado C vale 4,6. Ya tendríamos el lado A, el lado B y el lado C. Como también tenemos el ángulo C, a partir de aquí podríamos utilizar el teorema del seno y podríamos así calcular el ángulo A, el ángulo B. Otra opción, si lo pensáis un poco, del teorema del coseno despejando el coseno de A, el coseno de B, tenemos esta expresión que podemos calcular ya que tenemos los tres lados y a partir de ahí, por ejemplo, en este caso el coseno de A daría 0,03 y A va a ser el ángulo cuyo coseno es 0,03, en este caso 88,21. Como comentario, es preferible utilizar el teorema del coseno en vez del seno para calcular los ángulos por una serie de cuestiones que se pueden dar, algún problema que se pueden dar utilizando el teorema del seno.